The Riddlers. Dan Burist nació en California en 1964, estudió microbiología y psicología en la Universidad de Las Vegas, Nevada, graduado en 1986, hizo el doctorado en microbiología en la Universidad Stony Brook del estado de New York, graduado en 1989. Él cuenta que era un niño normal, le gustaba jugar básquetbol, pero desde muy pequeño mostró interés en instrumentos ópticos y recibió su primer microscopio a la edad de 5 años, lo que años después lo llevaría a ser el miembro más joven de la Sociedad de Microscopios de Los Ángeles. En 1986 miembros del llamado gobierno secreto lo visitaron en la Universidad de Las Vegas, 2 de ellos vestidos de militar le ofrecieron un trabajo en un programa top secret donde sus talentos podían ser utilizados al máximo. Hubo varios contactos pero al final de 1986 cesaron. En 1987 empezó a trabajar en una oficina del gobierno estatal de Nevada relacionada con la libertad condicional de presos. En 1989 le empezaron a mandar muestras de tejidos, él llevaba las muestras a otro lugar donde las examinaba, hacía un reporte y las devolvía al lugar de origen. En 1990 trabajó en un programa clasificado, después fue a la operación Desert Storm. En 1994 comenzó a trabajar en un programa secreto llamado Proyecto Acuario en un lugar subterráneo llamado Siglo IV que es parte del Área 51. En este lugar, él supo que los militares estaban en posesión de naves y seres que no eran de este planeta. En uno de los departamentos había información sobre unos extraterrestres llamados Oriones, sobre el sistema de estrellas Theta Reticulum, una copia del acuerdo hecho por el presidente Eisenhower y los P-52 Oriones. En un lugar llamado la Bahía de Galileo que tiene 9 secciones, en 7 de ellas habían naves, una de ellas fue vista por Bob Lazar, otra de las naves era la de Roswell. Para poder entender este reporte es necesario hacer una aclaración. Hay una diferencia entre extraterrestres y alienígenas. Los alienígenas son seres que vienen de otro planeta y no tienen conexión genética con los humanos. Según Dan Burist, los extraterrestres son viajeros del tiempo que vienen del futuro, son humanos que vienen a esta época a resolver ciertos problemas. Se conocen 4 grupos, se clasifican con la P que significa tiempo presente más los años en el futuro. Los de Roswell son P24. Es decir, tiempo presente más 24.000 años en el futuro. Los otros se conocen como J-Rod P45, J-Rod P52 y Arians P52. Aquí es donde la cosa se pone buena. Según el Dr. Burist, en 1953 cayó una nave en Kingman, Arizona. En ella viajaban 3 seres, 2 P45 y 1 P52. Uno de los P45 falleció, los otros 2 sobrevivieron. El P-45 lo llevaron al Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde trabajó con el señor Billhouse en la construcción de un simulador de vuelo, para que los pilotos americanos pudieran volar las naves hechas en USA, que era una réplica de las naves extraterrestres puesto que estas eran muy pequeñas para los pilotos americanos. Al P-52 lo llevaron al S-4 donde fue puesto en contacto con especialistas en lenguas para buscar un medio de comunicación, le mostraron el alfabeto y ciertos símbolos. El ser seleccionó la J porque es la 10ª letra del alfabeto y seleccionó el símbolo que es una barra que en inglés se llama Rod. Para los seres esa barra significa 5, así que el nombre J-Rod significa 15. Ellos escogieron ese número porque a pesar de que ellos son de Theta Reticulum viajan a una estrella que está 15 años luz de la Tierra y de esa estrella vienen a la Tierra. La razón por la cual el doctor interactuó con el ser por 2 años es porque ellos padecen de una enfermedad llamada polineuropatía, que es una enfermedad muy dolorosa. El doctor Burist empezó como ayudante de un grupo de científicos que estudiaban la causa de la enfermedad de los J-Rod. Otro doctor del grupo era el que le sacaba las muestras de tejido.
El J-Rod, su nombre era Kaela, estaba en un lugar que se llamaba la Esfera Limpia, pidió que fuera el Dr. Burisch el que le sacara las muestras. Porque el J-Rod lo reconoció de cuando Burisch era niño, 1973, él fue secuestrado junto con otros niños, uno de ellos era el hijo del miembro número 1 de Majestic, ese niño era muy inteligente y le gustaba las ciencias pero murió en el secuestro. Kaela le mostró telepáticamente a Burisch cómo aparentemente ellos pasaron toda la información del cerebro de ese niño a su cerebro, de ahí la afinidad del número 1 de Majestic hacia él, pues lo considera como un hijo, es difícil de comprender. Que Burisch nació en 1964, lo secuestraron en 1973 y uno de los seres que estuvo en el secuestro fue capturado por los militares americanos en 1953, pero ellos viajan en el tiempo y vienen a la Tierra en distintas épocas, tanto la primera esposa como la actual han tenido fuertes conexiones con miembros de Majestic. El doctor entraba a ese lugar vestido como un astronauta para sacarles las muestras de tejido, durante ese tiempo ellos hicieron una amistad, se comunicaban telepáticamente en contra del protocolo de trabajo, los jefes no querían ningún tipo de comunicación entre ellos, el protocolo era que el doctor tenía que caminar hacia el J-Rod lentamente con la mano levantada en señal de amistad. Un día el J-Rod bromeando avanzó hacia el doctor asustado, caminó hacia atrás y cayó de espalda, el J-Rod se le subió en el pecho y mirándolo fijo a los ojos lo calmó y le pasó una gran cantidad de información. Volviendo a los seres de Roswell, supuestamente hubo una catástrofe en la Tierra donde murieron 2/3 partes de la humanidad, una parte de las personas se refugiaron bajo tierra, otros sobrevivieron en la superficie. 24.000 años después los seres de la Tierra tecnológicamente más avanzados podían viajar en el tiempo, por lo cual viajaron a Roswell al año 1947. La nave de Roswell era más bien una máquina del tiempo, los seres no vinieron de otro planeta sino de la misma Tierra. De acuerdo con las declaraciones del coronel Philip Corso, escritor del libro El día después de Roswell, los seres eran clones hechos para viajar en el espacio y el tiempo. Tenían 2 cerebros, con uno de los cerebros controlaba la nave con el pensamiento. Estos seres no se reproducían, al coronel le entregaron un gabinete con parte de los restos de la nave que fueron llevados a distintas compañías para copiar la tecnología de esas piezas, fueron sacados ciertos adelantos tecnológicos, como el láser, cables ópticos y los chips de computadora. Los seres que estaban en la superficie de la Tierra viajaron a la Luna y Marte. Finalmente a una estrella de la constelación de Orión, ellos son los P52 Oriones, son seres más espirituales, altos, rubios de grandes ojos azules, son también llamados nórdicos. Los que estaban bajo tierra viajaron a la estrella Zeta Reticulum, ellos son los P45 J-Rod y los P52 J-Rod, los J-Rod son los que se conocen como grises, los P45 son crueles, calculadores y hostiles, ellos quieren que pase la catástrofe para justificar su existencia y ven a los actuales seres humanos como envases de material biológico, en otras palabras parecen ser los descendientes de los Illuminati, ellos son los que secuestran a las personas para hacer los experimentos genéticos. Buscando la cura de su enfermedad, los P52 Oriones desconocían la existencia de los P45 y P52 J-Rods. A su vez los J-Rods tampoco conocían la existencia de los Oriones. En 1954 Eisenhower fue a la base de Edward donde tuvo un encuentro con los P52 Oriones. La razón del encuentro era el inminente futuro de la humanidad y prevenir hostilidades entre los agresivos P45 J-Rods y P52 J-Rods que son más espirituales. En este encuentro se hicieron discusiones diplomáticas formales entre todos los participantes. También se acordó permitir el secuestro de personas para estudios genéticos con la condición de que no fueran lastimadas y que no recordasen lo ocurrido. Los Oriones le regalaron a Eisenhower un objeto llamado el cubo de Orión que era para ver el futuro. Este cubo de 8 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho fue pasado entre ricos y poderosos para que pudieran escoger el mejor camino para su futuro.
El Dr. Burist trabajaba directamente bajo las órdenes de Majestic 12. Una de sus declaraciones más importantes es la relacionada con los Stargazes, puerta a las estrellas. Los Stargazes son unos aparatos fabricados en la Tierra pero de tecnología extraterrestre. Según el doctor, la información de cómo fabricarlos está en las tablas sumerias. Estos aparatos se usaban para comunicación con otros mundos y de acuerdo con la manipulación de los controles podía tener acceso a un agujero de gusano, también conocido como Einstein-Rosen-Bridge, para poder viajar a otras estrellas. Al lado de aparato, que era bastante grande, había una plataforma de transporte, que podía teletransportar materiales o personas de un lugar a otro instantáneamente, pero no era muy confiable. El doctor vio a una persona morir en una de las pruebas hechas con el equipo. Este aparato también se le conoce con el nombre de Looking Glass, se usaba para ver probabilidades de eventos futuros. Cuando se ajustaban los controles debidamente, imágenes de eventos futuros eran proyectadas en un espacio abierto como un holograma. De acuerdo con la información obtenida de los extraterrestres y el Looking Glass, la catástrofe en la Tierra ocurriría porque los rayos del Sol penetrarían a través de los aparatos de Stargazes, lo que provocaría un cambio en el eje polar de menos de 5 grados, causando la muerte de más de 2/3 partes de la humanidad. Según el doctor, hay más de 50 Stargazes por todo el mundo. Saddam tenía varios Stargazes y se los estaba regalando a los otros países árabes. Esas eran las armas de destrucción masiva que tenía Irak. Las tablas sumerias que tenían la información fueron sacadas del Museo de Bagdad. 2 de los Stargazes fueron a Libia, pero después de la invasión de Irak, Gaddafi se los entregó a los americanos. En este momento todos los Stargazes han sido separados en 3 componentes. Un componente lo tiene la OTAN, otro la Unión Europea y el otro la ONU. Supuestamente esto baja en un 80% las posibilidades de la catástrofe. Se cree que hasta el 2017 no estamos fuera de peligro. Según la información, nosotros estábamos en lo que ellos llaman Timeline 1, al introducirse toda esa tecnología que no se supone que tuviéramos, pasamos a Timeline 2, que es donde ocurre la catástrofe. El ejemplo que dan es, si uno viaja en un tren y hay un problema en las líneas, el tren lo desvían a una línea paralela, pero más adelante, si en esa línea hay un problema mayor, el tren debe volver a la línea original, por donde iba. Otro dato interesante es que los P-45J-ROD empezaron a esparcirse a los países del este de Europa. Majestic se dio cuenta que si no envolvían a la Unión Soviética iban a perder el control. Majestic decidió internacionalizar el estudio y el control de los extraterrestres. Entonces, en 1963 se creó la comitiva, un grupo de 33 personas de varios países que estaría por encima de Majestic. Esto ocurrió durante la presidencia de Kennedy. Indira Gandhi participó en las negociaciones. Hasta el 2002, la comitiva permaneció en control del creciente problema de los extraterrestres. En 2002, el antiguo Majestic hizo una coalición para informar a todo el mundo de los extraterrestres y los viajes en el tiempo. Se pensó que las personas tenían el derecho a saber los eventos que vendrían en el futuro, y de alguna manera ayudaría a la humanidad para que la catástrofe predicha por los J-ROD no ocurriera finalmente. En 2003 el J-ROD P-52, KLA, amigo del Dr. Dan Burist, fue llevado a un lugar llamado Templo de Abidos al lado del río Nilo. Burist asistió a este encuentro. También estaban un grupo de militares de alto rango y miembros de Majestic. La razón del encuentro fue que un agujero de gusano había sido localizado en esa zona, y pensaban usarlo con un aparato de Stargate, para que el J-ROD pudiera comunicarse con los gobernantes de su planeta. El J-ROD le dijo a Dan que violara el protocolo y lo ayudara a irse a su casa. Dan rompió el protocolo y, arriesgando su propia vida, empujó el carruaje. El J-ROD estaba en un tipo de carruaje porque no podía estar mucho tiempo respirando nuestra atmósfera. Empujó al J-ROD hacia el agujero de gusano. Dan también cayó en la entrada del agujero de gusano, pero tanto Dan como el carruaje fueron expulsados hacia atrás. Kaela escapó a su planeta. Eso le causó un gran problema a Burist con los militares y Majestic. En las negociaciones de un nuevo tratado,
2003 a 2004, con los J-Rod P-45, P-52 y los Oriones P-52. Burisch usó el cubo de Orión, también conocido como el libro amarillo, este artefacto que es para ver el futuro. Si lo sabes utilizarlo puedes inclinar a tu favor. Burisch les hizo ver cosas que no le agradaron mucho a los J-Rod, por lo tanto el secuestro de humanos fue sacado del tratado. En 2005, a consecuencia de las ramificaciones políticas de la desclasificación, sacudió la comitiva causándole que colapsara. El antiguo jefe de Majestic tomó control del grupo y formó un grupo internacional de 12 líderes. Al final del 2005, como parte de un acuerdo previo, Majestic 12 pasó de un grupo masónico a otro. En 1998 la doctora Marcia McDowell, usando el seudónimo de B.J. Wolf, escribió un libro llamado Eagles Disabei basado en la ciudad inca en Marte. Burisch fue coautor y puso muchas de las imágenes. Esto le causó un gran problema con Majestic. Años después Marcia McDowell y Dan Burisch se casaron. El Dr. Burisch asegura haber trabajado en un proyecto que es como el Arca de Noé, que se depositó en la Luna con muestras de ADN de humanos, animales y plantas, en caso de que la catástrofe ocurra. También hablo de la cara en Marte. Cuando vemos esa cara estamos mirando el futuro. Supuestamente esa cara fue hecha por los humanos que viajaron a Marte miles de años después de la catástrofe y de Marte fueron a Orión. En 2005, bajo órdenes de Majestic 12, el Dr. Dan Burisch fue ordenado a decirle al mundo todo lo que sabe sobre los extraterrestres y los viajes en el tiempo. En 2006 y 2007 el Dr. Burisch dio entrevistas al proyecto Camelot donde divulgó toda esta información. En julio de 2009 el Dr. Dan Burisch y la doctora Marcia McDowell fueron a una conferencia de ufología en Zúrich, Suiza, donde ratificaron toda esta información. Toda esta información se encuentra en YouTube, en el canal de Project Camelot y OpenMinds TV. En la web de OpenMinds TV, en el espacio de búsqueda Busque Dan Burisch, podrán ver un reporte más extenso con planos de la base de la Luna, dibujos de las naves, los J-Rods y el equipo de Stargate. The riddlers, the true is out there.